Buenas noches, clase de Zohar, Parashat Vayetze. Empieza la vida de Jacob, entonces empezamos con tal vez las historias, por lo menos en la parte histórica, lo más divertido de la Torá, y sin duda las porciones que tienen la mayor cantidad de contenido. Quiero decir contenido cabalístico, pero contenido que tiene que ver específicamente con el tema de la restricción, la columna central. La vida de Jacob es puntualmente la revelación del punto medio en el mundo, ¿sí? En el mundo físico, la expresión en un ser humano de la columna central. Y la porción empieza diciendo... Por cierto, tenemos nuestro primer Humash, de Shabbat. La porción empieza diciendo: Vayetze Jacob mi Beersheba, y Jacob parte de Beersheba. Beersheba, cada vez que aparece este lugar, Beersheba, sabemos que el hecho de que se llama Beersheba, los 7 manantiales, no es simplemente el nombre de un lugar, y no es solo porque habían 7 manantiales, sino que existían físicamente los 7 manantiales, porque este lugar, Beersheba o Beersheba, como se dice en algunos lugares en la Torá, es un lugar completo, ¿sí? De manifestación de la luz, donde está Zeir Anpin y Malhut unidos, ¿sí? Las 6 Sefirot y Malhut en Beersheba, los 7 manantiales están unidos, y es un lugar de luz. Jacob se va de este lugar de luz y se va a Harana, ¿sí? Harana denota que no es un lugar muy espiritual. Y en total permanece afuera 20 años, de los cuales 14 años los pasa en las yeshivot, en las casas de estudio de Shem y de Eber. Habían 2 gigantes del conocimiento. Muchas otras espiritualidades conocen de estas 2 casas de estudios. De hecho, no sé si alguna vez oyeron hablar del Kibalión, ¿sí? Bueno, el conocimiento de lo que es las leyes de causa y efecto de lo que se conoce como hermetismo, ¿sí? La metafísica, proviene de esta casa de estudio, de la casa de estudio de Shem. Shem era uno de los hijos de Noah, de Noé, el del arca, que habían pasado no sé cuántos cientos y cientos de años y seguía vivo y seguía enseñando. Y la gran historia, y hay una infinidad de midrash escritos sobre esta parashá, porque de hecho esta semana estuve en un shiur, en un estudio el lunes a la mañana con Rav Bitton, un rabino que vino de Jerusalén, marroquí, que tiene una yeshiva en Jerusalén, y contó toda una historia del Midrash, de lo que sucedió con Jacob cuando salió, que se encontró con Elifaz, el hijo de Esab, que lo venía a matar, y contó toda una historia de lo que sucedió, ¿sí? Que lo vino a matar. Él le dijo, Elifaz era alumno de Jacob, ¿sí? Era hijo de Esab, pero era alumno de Jacob, y le dice, y el padre, Esab, le dice, quiero que mates a mi hermano, a Jacob, porque me robó el derecho de la primogenitud. ¿Y qué hace Jacob?
De hecho, hay una frase muy famosa que dice que cuando Jacob llega a la casa de Labán, ¿sí? Del que va a ser su suegro dice, lo abraza y lo besa. ¿Sí? Labán lo estaba hurgando, quería ver en dónde estaba la plata. ¿Sí? Sabía que Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham, la familia más rica del mundo en ese momento, y que cuando Eliezer, el empleado o el alumno en realidad también de Abraham, fue a buscar a Rivka para que se casara con Isaac, ¿sí? Rivka era hermana de Labán, había traído fortunas de dinero para dejar a cambio de llevarse a la esposa de Isaac. Y llega Jacob y Labán está esperando, sabe que tiene 2 hijas solteras y esas a lo que viene eran gente que tenían otra intuición, de hecho Labán era un mago, ya sabía que sus hijas se iban a casar con Jacob, pero ¿dónde está la plata? Y por eso es que dice que lo abrazó y que dice que incluso lo besó en la boca, ¿sí? Con la lengua a ver si a lo mejor no tenía algo de valor, no podía creer que el tipo hubiera venido sin nada. Y la razón por la cual vino sin nada es porque cuando salió de Beersheba, llevaba una gran fortuna con él. Elifaz lo encuentra en el camino y le dice, mira, tengo este problema, mi papá me pidió que te mate y vos que sos mi maestro me enseñaste que nada está por encima del respeto que se le tiene a los padres. Y por más que vos seas mi maestro, si mi padre me pide esto, tengo que hacer esto. Entonces Jacob le dice, ¿sabes qué? Le dice, también te enseñé que una de las formas en la que el cosmos considera a una persona muerta es si es pobre. ¿Sí? Una persona pobre, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada, literalmente nada, el sistema lo ve como si estuviera muerto. ¿Por qué? Porque si la naturaleza del sistema es absoluta satisfacción, que una persona esté sea absolutamente pobre, quiere decir que está absolutamente desconectado. ¿Sí? Por otro lado, a veces pasa en la vida que una persona puede estar en esa situación y es parte de lo que la persona tiene que pasar, y hay una razón por la cual en ese momento es importante para el tikkun de esta persona de que esté, como se podría decir, con un perfil bajo, en donde no es percibido como uno más de... ¿sí? No voy a entrar en los detalles ahora, pero hay algunos momentos en donde por el tikkun de la persona es importante que atraviese, son pocos los casos, pero pobreza absoluta. ¿Sí? Absoluta quiere decir nada, ¿sí? No tener nada. Jacob se da cuenta que esa es su salida y le da a Elifaz, se da cuenta que cumple con el padre, cumple con su maestro y aparte se lleva toda la plata y acepta. Y es increíble porque el Midrash cuenta toda esta historia y la cuenta en una secuencia de palabras, y en esta frase que dice Vayetze Jacob mi Beersheba, ¿sí? En cada una de las iniciales, cada una de estas palabras que acabo de leer, cada letra es la inicial de una de las palabras que cuenta esta historia. ¿Sí? Cuando uno lo lee del Midrash, toda esa historia que yo acabo de contar en hebreo, y vino Elifaz y todo es palabra por palabra, toda la primera frase de la parashá es una de esas cosas interesantes que no sirven para nada, pero que nos muestra la profundidad de la Torá
pero no es, digamos, lo práctico. No quiero decir que Hasbe Shalom, que las enseñanzas de Rab Pinto, de Rab Bitton no sirven para nada, sino que son esas cosas que son poco aplicables, pero no dejan de mostrarnos lo grandioso que es la Torah. El gran punto de la parashá es el sueño de Jacob. Más allá de que después en esta parashá Jacob va a conocer a Rivka, a Rachel y a Lea, y se casa y toda la historia con Labán. Pero el gran tema de discusión de esta parashá siempre es el sueño. Jacob se acuesta a dormir, dice que salió de Beersheba hacia Harana. ¿Sí? Eso es lo que, nada más, lo que dice el versículo 1. El versículo 2 dice: encontró el lugar y pasó ahí la noche. ¿Sí? Porque se había puesto el sol. El Midrash también nos cuenta que ese día el sol bajó antes de tiempo, porque la luz quería específicamente que él pasara la noche en ese lugar, ¿sí? Que es el lugar que hoy se conoce como Betel, ¿sí? En ese lugar. Ese lugar es Hana Moriah, el lugar donde había sido el sacrificio de Isaac, y donde eventualmente iba a estar el altar de el Beit HaMikdash, ¿sí? Donde está hoy en Jerusalén. Entonces, el sol se apuró y bajó para que quedara ahí en ese lugar. Se acostó a dormir y tuvo un sueño. ¿Sí? Soñó que había una escalera en donde subían ángeles y bajaban ángeles. ¿Sí? Hay también una pequeña particularidad en esto de la Torá. Dice que primero tomó las piedras, las puso en su lugar, ¿sí? Debajo de su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban. ¿No tendría que decir los ángeles bajaban y subían? ¿Sí? Está mal el orden, ¿no? O sea, como ya estaban abajo y empezaron a subir. De hecho, en Bereshit, el Zohar explica que en Bereshit hay una frase donde dice: y los hijos de Dios encontraron favor en las hijas del hombre. ¿Sí? Los ángeles, cuando le pidieron al Creador ver lo que habían creado, le gustaron las mujeres. Y hubieron ángeles caídos que se quedaron, que tuvieron de todo esto que surge de la mitología griega y romana, de los mitad hombres, mitad dioses, ¿sí? Son los hijos de estos ángeles con las hijas del hombre, que habían estado de alguna manera caídos o castigados en la tierra hasta el momento del mérito de que Jacob durmiera y generara esta escalera para que estos ángeles pudieran subir. De hecho, la única razón, explica el Zohar, que estos ángeles pudieron subir a pesar de que eran ángeles que habían caído, fue porque pidieron permiso para ir a avisarle al resto de los ángeles del cielo que Jacob existía. Dice, ellos sabían, decía, Jacob en este momento tenía 80 y tantos años, 84 años creo que tenía en este momento, y estos ángeles no podían creer que todavía en el cielo no se conocía que Jacob, que había logrado ese nivel espiritual, vivía en la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo es que no se conocía en el cielo que Jacob vivía? O que una persona que había llegado a ese nivel espiritual existía en la tierra. Porque Jacob hacía 14 años, un día se puso a estudiar.
Sí, llegó a la yeshiva de Shem y de Eber y se dio cuenta, que está bien, que él había aprendido mucho de su padre y de lo de Abraham y todo, pero se dio cuenta que había un mundo para conocer de, de lo que nosotros le llamamos la Torah. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar. Y si esto era algo importante, ¿qué hizo? Estudió. Y durante 14 años no durmió. Y al no dormir durante 14 años, su alma nunca subía para hacer... nuestras almas suben para auto-juzgarse. ¿Sí? Nuestras almas suben a recargarse de energía y a mostrar lo que está haciendo. Así es como se conoce el proceso de Tikkun en el sistema de las leyes perfectas de causa y efecto, como arriba, abajo. ¿Sí? La persona piensa que le esconde a todo el mundo las cosas negativas que hace, o a veces las cosas buenas, ¿sí? Pero quien lo delata todos los días es su propio alma cuando duerme. Su alma sube y dice y reclama justicia. Dice, che, mirá lo que hizo el cuerpo en donde me metieron, mirá lo que hizo hoy. ¿No se le puede dar un correctivo, algo que lo reacomode? ¿Sí? Y de hecho, dicen que de no ser por el pedido del alma de que haya juicio sobre la persona, el sistema no está hecho para que baje juicio sobre una persona. Pero en nuestras almas lo reclaman todas las noches cuando nos acostamos a dormir. ¿Sí? Claro. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de la diferencia que hay entre el cuerpo como vasija y el verdadero deseo que es nuestro alma. Sí, porque el cuerpo tiene un deseo. De hecho, tiene una gran cantidad de deseo, pero no quiere lo que realmente vinimos a hacer, porque el cuerpo en sí es el oponente. ¿Sí? En relación a mi deseo y mi existencia y lo que solo yo conozco, ¿sí? Cuando nadie me ve, el oponente es el cuerpo. ¿Sí? El trabajo está entre mi alma y mi propio cuerpo, ¿sí? Lo que me pide el deseo de la carne y lo que pide el verdadero deseo, que es el deseo del alma. Entonces, Jacob se acuesta a dormir, que por cierto, hacía 14 años que no dormía, duerme, tiene el sueño y se despierta enojado, porque dice, ¿cómo puede ser que si estuve acá en el lugar que ahora él lo llama Betel, la casa de Dios, dice, ¿cómo pude estar durmiendo? ¿Sí? Dice, ¿cómo puede ser que una vez llego a este lugar exacto, a donde tiene que ser, y me quedo dormido? Me lo perdí. Y de hecho, hay comentarios que dicen que si Jacob hubiera sabido que ese lugar era lo que era, no dormía. ¿Sí? Y eso que ese fue el momento en donde los 14 años de trabajo que había estado haciendo se revelaron para él. Pero él hubiera preferido que no se revele toda esa luz, con tal de demostrarle respeto al lugar. ¿Sí? De hecho, hay toda una historia en el Midrash, es interesantísimo. Puso 12 piedras debajo de su cabeza. ¿Sí? Y imagínate, el tipo hace 14 años que no duerme, se acuesta a dormir y las piedras se empiezan a pelear porque quieren ser la que va a estar debajo de la cabeza de Jacob. ¿Sí? Y cuenta el Midrash que ya hay alusión en el... Bueno, dice que él estuvo acostado sobre toda la tierra. ¿Sí? Que la tierra que le habían prometido como descendencia a sus padres, a Isaac y a Abraham. ¿Cómo estuvo acostado sobre toda la tierra? Estuvo acostado sobre, no sé, el pedacito que le tocaba y 12 piedritas con las que se hizo un... y hay... Bueno, hay
mucho sobre estas piedras, pero estas piedras decidieron en definitiva unirse todas entre ellas para que no haya conflicto, y cuando se unieron en una sola piedra, el resto de la tierra, de lo que corresponde a ser la tierra de Israel, reclamó lo mismo. Y dice que todo lo que hoy nosotros, no lo que hoy conocemos, pero los límites verdaderos de lo que es la tierra de Israel, se plegó para estar debajo de la cabeza de Jacob en el momento en el que él iba a dormir, porque iba a ser la primera vez que se iba a poder, que se iba a poder verificar todo el trabajo espiritual que él había hecho en esos 14 años. La pregunta es, obviamente, necesitaba dormir. Si no, la luz no hubiera bajado el sol antes de tiempo para que pase ahí. Más allá de que él estuviera en desacuerdo con haberse quedado dormido, necesitaba dormir. Y una de las preguntas que vamos a hacer hoy es, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una profecía? ¿Sí? ¿Por qué él no podía tener la aparición de la luz como tenía Isaac o Abraham? ¿Sí? En lugar de tener que dormir y perderse de todo esto, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda y se le aparecía la presencia divina. ¿Sí? Isaac lo mismo. Jacob necesitaba dormir para que aparezca en un sueño. También es interesante esto de que el sueño es una escalera, ¿sí? Donde suben y bajan ángeles. Y nosotros sabemos que nuestro maestro Rabashlag es conocido como Baal Sulam, el dueño de la escalera. ¿Sí? El nombre como se lo conoce es el dueño de la escalera. Y el comentario del Zohar que escribió Rabashlag se llama Pirush Sulam, el comentario de la escalera. Y tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada de cómo asciende una persona en su trabajo espiritual, peldaño por peldaño, ¿sí? Llegando a... Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una profecía? ¿Perdón? No, técnicamente tiene ciertas diferencias. Dice así, la pregunta, este es el Zohar de esta semana, Vayetze, versículo 45. Dice, él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una profecía y un sueño? Una profecía es parte del mundo de lo masculino y un sueño es parte del mundo de lo femenino, que es Nukva de Zeirampin, Malhut de Zeirampin. ¿Sí? Entre ellos hay 6 grados de separación, ya que la profecía es parte de, para los que tomaron clases de Árbol de la Vida van a entender esto, y para los que estuvieron en la reunión que hicimos antes van a entender por qué la importancia de inmediatamente después de entender cómo funciona el sistema del por qué estamos acá, es conocer cómo funciona el árbol de la vida. ¿Sí? Dice, entre ellos hay 6 grados de separación, ya que la profecía es parte de Netzach y Hod de Zeirampin. Y el sueño es parte de Hod, ¿sí? O parte de, surge de Hod de Nukva, Hod de Malhut. ¿Sí? Si uno ve un árbol de la vida, hay la profecía viene de Netzach y Hod, ¿sí? De la columna izquierda y de la columna derecha, ¿sí? Y después viene Yesod y después viene Malhut. Adentro de Malhut también hay un Hod y un Yesod y todo, porque hay otro Parsuf, ¿sí? Hay otro arbolito adentro. El sueño, cuando es un sueño que tiene algún tipo de inspiración divina, proviene de Hod de Malhut, ¿sí? Con lo cual hay 6 grados de separación. ¿Por qué? Porque entre ellos está Yesod de Zeirampin, Gesed,
Gesed, Gvurá, Tiferet, Netzach y Hod de Malhut. Entonces hay entre la profecía y el sueño hay 6 grados de separación. Una profecía está en la derecha y en la izquierda. Esto es Netzach y Hod. El sueño está solo en la izquierda. Okay. Está solo en la izquierda. Un sueño emana hacia arriba, emana hacia abajo unos pocos grados al ángel Gabriel, de quien los hombres reciben la iluminación de los sueños. ¿Sí? Cuando una persona tiene un sueño que es ¿cómo se dice? Premonitorio, revelador, o lo que... hay otra palabra. Premonitorio. Que cuando uno tiene un sueño de esos, es un mensaje que se lo entrega, ¿sí? que va de arriba hacia abajo y es entregado por el ángel Gabriel. Dice, de quienes los hombres reciben la iluminación de los sueños. Por lo tanto, los sueños habitan donde quiera en el mundo. ¿Sí? Esto es importante. O sea, en cualquier país del mundo uno puede soñar. ¿Sí? Aún fuera de Israel. ¿Sí? No importa dónde esté la conciencia de la persona, si le es beneficioso tener una cierta información y tiene mérito, la persona puede soñar. Profecía solo ocurre en Israel. Más allá de que esto habla de un estado de conciencia, también habla de la tierra. ¿Sí? Hay un cambio literalmente en lo que le sucede a una persona cuando, si es una persona que su raíz de alma pertenece al grupo que nosotros le llamamos Israel, que ya lo hemos explicado varias veces, no estamos hablando ni de judaísmo, ni de ningún grupo, ni de una nacionalidad. ¿Sí? Hay gente que nace en Israel, son ciudadanos israelíes y no son parte de la raíz de almas que se llama Israel. Cuando una persona es parte de ese grupo de almas, cuando entra en la tierra de Israel, hay un cambio. ¿Sí? Hay un cambio en su nivel de conexión. Sin embargo, un hombre ve de acuerdo a su grado, ¿sí? Cuando estamos hablando del sueño, ¿sí? Ve de acuerdo a su grado y según el hombre. Okay. Pero la profecía no emana hacia abajo, no emana hacia abajo desde Malhut de Atzilut. Okay. Ok, es complicado explicar esto. Dice, brilla donde está, ¿sí? En la Nukba, el lugar de Zeirampin, el cual es el secreto de la tierra de Israel y de los profetas que son inspirados en este secreto. Si hay una cosa que, por ejemplo, Rabbi Shimon y sus alumnos, para tener cierto nivel de profecía, viajaban al desierto. ¿Sí? Especialmente, si bien la gente puede soñar en todas partes, ¿sí? Hay un lugar específico en donde es mucho menos factible que una persona tenga inspiración divina, que es la tierra de Egipto. ¿Sí? Y lo que hacía Rabbi Shimon y sus alumnos era ir al desierto, cruzar a Egipto, para sufrir carencia de conexión.
¿sí? Para crear deseo de conectar, para que cuando volvían a entrar a la Tierra, volvían con otro tipo de deseo, ¿sí? Se manipulaban el deseo por la conexión. Sino que okay. Porque, y acá vamos a entender esto, esa tierra es Jacob. ¿Sí? Esto de que se dobló toda la tierra, y más allá de que si pueda ser posible o no, sabemos que físicamente es posible porque si uno le saca el espacio a los átomos, un kilómetro cuadrado cabe en la cabeza de un alfiler. ¿Sí? Más allá de que sea posible incluso en lo físico, no importa. El nivel que logró Jacob, que dentro de muy poco tiempo va a empezar a ser llamado Israel, si finalmente dentro de la siguiente para allá va a tener una pelea con el ángel de la muerte, gana la pelea y le pide que lo bendiga. Le dice, no te voy a dejarte ir si no me bendecís antes de... el ángel se quiere ir en el amanecer y le dice que le dé una bendición, y la bendición que el ángel le da, le dice, desde ahora te vas a llamar Israel. ¿Sí? Israel son las iniciales de todos los de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rachel y Lea. Y es este concepto de Lirosh, ¿sí? del grupo de almas que tiene la capacidad de tomar control del mundo físico. Y en ese momento, con todo ese estudio que tenía Jacob encima, había llegado al lugar, al nivel, en donde, a donde sea que él se acostara, era el equivalente a su energía programó toda la tierra de Israel, ¿sí? Porque él fue el primero en crear el espacio en donde, ahora vamos a ver si alcanzamos a llegar, en donde se puede volver a llenar el punto medio. ¿Sí? ¿Qué es Jacob en las Sefirot? Diferente, ¿sí? El punto medio. ¿Qué es el punto medio? No, en Kabbalah, la cortina del punto medio, que lo hemos explicado, es esto, ¿sí? En realidad, cuando ocurrió el Tzimtzum, ¿alguna vez han visto un dibujo? Deben haber alguna vez visto un dibujo de cómo se ven los mundos, cómo el Ari dibuja los mundos de Atzilut y ¿sí? El Ari dibuja una rueda que son 5 ruedas en realidad, una dentro de la otra, y en medio escribe Adán, ¿sí? El primer hombre, y después están estos círculos alrededor. Estos círculos son los Atika Kadisha, ¿sí? Eso que algunas que nosotros le llamamos Dios, por ponerle para poder relacionarnos con esa energía. El mundo de Atzilut, el mundo de Briah y Yetzirah y Asia. La razón por la cual se lo dibuja de esa forma y está el primer hombre en medio es porque el Tzimtzum, el momento de la expansión, el rechazo que produjo unir por primera vez la luz y la vasija, ¿sí? Creó un punto, y desde ese punto, en una forma perfecta, se expandió la primer nada. ¿Entienden? O sea, la creación puede ser llamada creación porque primero tuvo que existir la nada. ¿Sí? Si no hubiera... ¿Se acuerdan que ya hablamos anteriormente que solo se considera algo creación si proviene de la nada? Lo primero que se creó fue la nada. Y la nada, en Kabbalah se conoce como el punto medio. ¿Sí? En la nada es donde podemos existir nosotros físicamente. Porque comparado a lo infinito, somos nada.
Y obviamente todo esa infinidad de satisfacción y de luz y todo lo que hay alrededor de esta nada, que en medio tiene galaxias y soles y sistemas y mundos y nosotros, ¿sí? Todo eso constantemente pone presión sobre el punto medio y es prácticamente en cada acción que nosotros hacemos se recrea la creación del mundo, ¿sí? O del mundo de esto que... ¿sí? De hecho, lo aprendemos en las primeras clases de Kabbalah, que el propósito por el cual nosotros estamos acá es para ser co-creadores. ¿Sí? O sea, ¿a alguno de ustedes les tocó en sus clases de Kabbalah el ejemplo del hacedor de rompecabezas? No, es de hace muchos años eso. Había un ejemplo que dábamos en las clases de un tipo que hacía el mejor rompecabezas, una cosa así, hacía una pintura extraordinaria, pero después la rompía todo en pedacitos y la dejaba para que nosotros la unamos. O sea, para que alguien... Y el propósito que tiene eso, es más larga la historia obviamente, pero el propósito que tiene es permitirle a la vasija ser co-creadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente en la perfección que nosotros no entendemos de la luz sabía que en el momento que iba a crear una vasija que era absoluto deseo, iba a producirse este rechazo. ¿Sí? Pero a la luz se le antojó un día poder impartir todo lo que tenía para dar, creó de la nada el primer deseo, pero un deseo infinito, sabiendo que por las leyes espirituales iban a inmediatamente a repelerse. ¿Sí? Inmediatamente después de haber probado lo que es recibir infinito deseo, infinita satisfacción. ¿Se entiende? No pueden repelerse hasta que no se unen por primera vez, pero al unirse una vez y tener absoluta diferencia en naturaleza, se produce el tzimtzum. Nosotros, para hacerlo didáctico, decimos, la vasija tuvo pan de la vergüenza y dijo, no quiero más, a menos que... Pero todo esto sucedió en un instante y la luz sabía que iba a suceder. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hizo? Sabía también que eso iba a dar lugar a esta creación, que aparentemente es tan imperfecta, en donde nosotros tenemos la capacidad de acercarnos a crear similitud con la luz, ¿sí? Que es poder impartir. Jacob es la primera persona que después de estos 14 años de estudio la tiene clara, sabe cómo se hace. De hecho, si ya podía estar 14 años sin dormir, evidentemente tenía algo sabía. Y por consiguiente él se convierte en la Merkabá, en la carroza de la columna central. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de columna central nunca hablamos ni de Keter, ni de Yesod, ni de Malhut. Siempre hablamos de Jacob, porque Jacob es esto de el deseo balanceado, ¿sí? El deseo para impartir. Y hoy vamos a ver si llegamos a descifrar qué es lo que tenía para dejar. Bueno, el tema del sueño o profecía y demás, en realidad una de las razones por las cuales él no podía tener todavía profecías era una, porque estaba porque todo este tiempo había estado afuera de Israel. Otra, porque no estaba casado. ¿Sí?
ciertas partes del alma de una persona que se integran se me ocurrió algo muy gracioso, pero no es serio decir. Desde el momento que una persona nace, lo estudiamos esto en alguna de las clases de reencarnación, en realidad desde el momento de la concepción empiezan a entrar distintas partes adicionales de deseo, de vasija. Hay una de las partes del alma que solo entra cuando una persona se casa. ¿Sí? Es algún tipo de deseo que es nuevo, que ensancha o agranda la capacidad de recibir de la persona. Y otro, explica el Zohar, el Ari, es entrar a la tierra de Israel. Hay una parte adicional de alma que solo, creo que la semana pasada no hablamos de eso, sí, que reemplaza, sí, hay un reemplazo de la calidad de Ruach, ¿sí? De una de las partes de... Entonces, por cierto, no quiero que parezca propaganda, pero estamos tratando de programar un viaje en algún momento del año que viene, antes del verano en el hemisferio norte, de armar un viaje para ir a Israel y visitar los tzadikim y con lo del estudio de Rabbi Abraham Azulay surgió que encontré un escrito de Rabbi Abraham Azulay donde explica cada una de las ciudades cuál es la energía que tiene y qué es lo que uno tiene que pedir y con qué se conecta entrando, ¿sí? Qué partes de su alma activa, y esto es interesantísimo. Y estaría bueno poder armar un viaje que podamos ir juntos, ¿no? Hacer algo con conciencia. Entonces, que también tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, de tener que dar. ¿Sí? Tuvimos más temprano una pequeña reunión de voluntarios y hablábamos de la importancia de aprender más, de tener conocimiento, de no quedarnos en un nivel básico, porque cuando entramos en contacto con otras personas y decimos que estudiamos Kabbalah y la gente está buscando respuestas, tenemos una responsabilidad de no ser un grabador que repite, sino de tener la capacidad de poder ver el problema de la otra persona y ayudar verdaderamente. Y para ayudar hay que poder dar, ¿sí? No se trata de enseñar, se trata de poder dar, y para dar hay que tener. Entonces hay que tener conocimiento. Cuanto más conocimiento tenés, menos tenés que enseñar, ¿sí? Menos tenés que hablar para dar. Y ese tipo de conexiones, de un viaje, una cosa así, también hace mucho a la energía que uno puede tener para compartir. Incluso sería interesante, ya que lo vamos a hacer sin fines de lucro, ver quiénes pueden y quieren, y si somos un grupo, también ver si podemos ayudar a aquellos que a lo mejor no les sea tan simple viajar por razones económicas. ¿Sí? Ok, entonces, hay mucho más con el tema del sueño. Okay.
¿qué hizo Jacob para lograr este mérito de conectar con la escalera? Estudió. ¿Sí? Obviamente no solo estudió, sino aplicó durante mucho tiempo, evidentemente con mucho esfuerzo. Les voy a leer una cosa que encontré hoy que es una lección en sí misma que no tiene nada que ver con lo que o sea, tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué no durmió durante 14 años? ¿Sí? Pero es una lección para nosotros en otro aspecto de nuestra vida que espero que estemos a la altura de la circunstancia. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en Mesilat Yesharim, que es el libro de Ramjal, escribió un libro que se llama Los senderos de los justos, que él dice que si una persona toma este libro y empieza desde la primera página hasta la última y hace lo que dice el libro, para cuando termina de hacer todo eso, es una persona absolutamente corregida, con el tikkun, o sea, tikkun, terminado su tikkun y con absoluto control sobre la realidad física. O sea, total dominio del mundo físico. Y una de las cosas de las que habla dice... Dice, y durante el día fui consumido por... ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que nosotros hablamos la semana pasada de lo que es Avodat Hashem, el trabajo de Dios. ¿Sí? Perdón, era de perdición oral. Sí. Entonces, estaba haciendo lo que se llama el trabajo de Dios. Lo explicamos hace un par de clases, no estamos suena a algo muy religioso, pero es un proceso que hay de acercamiento de la persona a la luz y de la luz a la persona, ¿sí? Pero se llama trabajo, ¿no? Se llama Avodat Hashem. Dice, escribió Jacob, sale en Génesis 31:40, dice, en las horas del día fui consumido por el, ¿cómo se dice? Drought, por la sequía, y en las horas de la noche por el frío. Y el sueño se escapó de mis ojos. ¿Sí? Ok. Y el Ramjal dice, ¿qué queda para aquellos? ¿Sí? Porque esto, como Jacob estaba concentrado en un trabajo que él sabía que tenía que hacer, algo que tenía que terminar, ¿sí? No podía llevarse a sí mismo a dormir porque sabía que tenía el trabajo pendiente. Dice, ¿qué queda para aquellos que se ocupan ellos mismos de sus propios placeres y dejan su jornal de trabajo? O aquellos que durante su trabajo se preocupan y se ponen a hacer cosas para su propio beneficio y su propio ¿cómo se dice? Personal gain. Sí, no, gain para su propia ganancia, ¿sí? Para su propio provecho. Y después el Ramjal habla de todas las cosas que están permitidas no hacer, como por ejemplo, si estás en tu casa o estás en un lugar en la calle y pasa, no sé, un gran maestro, pasa el Papa, pasa un gran líder espiritual. Lo lógico es que lo saludes, ¿no? ¿Sí? Bueno,
de acuerdo a la halajá, a las reglas espirituales, si una persona está en su jornal de trabajo, tiene permiso de no saludarlo para no distraer el tiempo en el que le están pagando para que haga ese trabajo y que no le robe a su jefe, ¿sí? Por ejemplo, dice, si en el medio del jornal de trabajo la persona escucha que están haciendo Shema Israel, tiene permiso a solo ir y decir la frase Shema Israel, pero no decir todo lo demás para que no esté... ¿sí? Son de las cosas que si una persona está preocupada en querer hacer su corrección y ser... hay que empezar a prestarle atención, aparentemente, a el convenio que uno tiene, ¿sí? De lo que tiene que dar o lo que tiene que hacer a cambio de lo que recibe pero de ahí viene el por qué no durmió durante 14 años. ¿Sí? Sabía que tenía un trabajo, en este caso Avodat Hashem, su jefe era la luz misma. ¿Sí? Voy a dormir antes de terminar de trabajar, me dieron un trabajo, hay que terminarlo. Me pareció que era interesante. Bueno, vamos un segundo a qué hizo durante todo este tiempo. Estudió. ¿Qué estudió? Torah. ¿Cuál es el propósito y cómo encaja el tema de estudiar Torah y mitzvot? ¿Sí? ¿Qué es la Torah? Torah es las reglas de cómo funciona todo, pero la esencia de la Torah son 613 preceptos. Cosas que tenés que hacer, cosas que no tenés que hacer. Ninguna es divertida. ¿Sí? Nada de lo que la Torah te dice que tenés que hacer es más agradable que dormir, comer, todo lo... ¿sí? Nada. O por lo menos a la percepción del cuerpo. Ok. La semana pasada leímos hasta el versículo 7 de la introducción del Zohar de Rav Ashlag, y acabamos al 8. No, vamos a tener que ir un poquito más atrás. Sí, la semana pasada habíamos hablado del tema de la afinidad y solo los afines se unen y en la afinidad de deseo es donde se encuentra la unión, y entre el creador y la vasija no hay afinidad alguna de deseo más que cuando la persona activa los dos tipos de dar o de recibir que tienen que ver con, dijimos que habían dos tipos de dar que eran recibir por recibir. O sea, habían 4 relaciones entre el dar y el recibir. La primera es recibir por recibir. La segunda es recibir es dar para recibir, ¿sí? Es dar algo, pero hacerlo con una agenda para recibir algo a cambio. La siguiente es dar por dar, ¿sí? No tengo agenda, pero tampoco me preocupo a ver si la persona realmente es como el sagitariano, ¿sí? Que hablamos ¿sí? Va y ayuda, pero no está preocupado por la persona, pero ya por lo menos está detached, ¿cómo se dice? Está despegado de su deseo personal. Y el más elevado de todos es recibir por dar, ¿sí? Por dar, o sea que, recibo para que vos, mi recibir es lo que es mi forma de dar. Vos sos el que, yo estoy recibiendo, pero no es que yo lo necesito ni lo quiero, pero como sé que a vos te va a hacer bien que yo lo tome, ¿sí? Y dijimos que los primeros 2 niveles de estas relaciones no tienen conexión con los mundos espirituales, ¿sí? Son parte de Olam Hazé, el mundo del caos. Las siguientes 2 formas de relación entre el dar y el recibir, y también que es muy puntual, creo que es siempre importante repetir, el más peligroso de todos es el dar con agenda.
Porque es preferible el tipo que vos sabés con quién estás tratando. El tipo está enfrente tuyo y te dice, yo quiero lo que vos tenés y lo quiero para mí y voy a hacer todo lo posible para sacártelo. ¿Sí? Vos negociá del otro lado para que yo no te lo saque. Sabés exactamente con quién estás tratando. ¿Sí? Es un tipo que está 100% conectado al Olam Hazé, el mundo del caos, ¿sí? Pero es honesto. ¿Sí? Malo, pero honesto. ¿Sí? Claro, el tipo te dice, mira, yo vine acá a sacar el mayor provecho posible. Los abogados. ¿Sí? Consulte a los abogados. Pero va de frente. El otro, el que da, pero en realidad no está dando, sino que tiene una agenda o está esperando recibir algo, es el más peligroso de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su dar engaña a la gente que recibe. Y esa gente en realidad no está recibiendo nada. ¿Sí? Dijimos, un tipo que se anota para voluntariar en un comedor para darle de comer a los pobres, pero lo hace por satisfacción personal y está esperando que lo vean, que lo reconozcan, por ahí que salga en la foto del comedor porque tiene algún beneficio político o lo que sea. Esa persona lo que está haciendo es poner comida en un plato y dárselo a una persona, pero no le está dando de comer a los pobres. ¿Sí? Entonces, su acción, que pareciera que es trabajo espiritual, no solo no lo beneficia a él, bueno, lo beneficia exactamente en lo que él busca. ¿Sí? Él tiene un deseo pequeño que es que lo reconozcan y recibe eso. ¿Sí? Porque todo deseo siempre es satisfecho. Y el problema que tenemos con el deseo de recibir para nosotros mismos no es que si es bueno o es malo, sino que es recibir poquito. ¿Sí? Entonces, recibe ese poquito, recibe que lo reconozcan, cuando podría haber recibido soluciones a los problemas de su vida, eliminar el hambre, ¿sí? Para que ya no haya que ponerle comida en un plato a una persona y dárselo, sino que a la persona se le genere eso. ¿Sí? Los otros dos niveles ya son los niveles del mundo espiritual. Y el más elevado, ¿sí? Es el que corresponde a que mi recibir sea el dar. ¿Sí? No, en realidad no quiero tomar agua, no tengo sed porque acabo de tomar un galón de agua, pero me venís y me servís un vaso de agua y sin ni siquiera decir, ya tomé y esto, lo otro, gracias, y tomo. ¿Sí? ¿Tengo sed? No. ¿Necesito el agua? No. Creo que no, porque en realidad me estoy basando en que acabo de satisfacer una X carencia. Si tengo deseo de cada vez querer más y tener más, inmediatamente cuando el agua se presenta enfrente mío y lo voy a tomar para dar, ¿sí? También me tiene que producir placer, ¿sí? Pero es un placer distinto, porque es el placer que proviene de la luz y no de carencia, ¿sí? No viene de necesito, ¿sí? Porque cada vez el deseo debe hacerse más grande y la luz o el sistema se las arregla para que nuestro deseo crezca, ya sea por voluntad propia o sacándonos cosas para que nos acordemos, tengo que querer salud, no es que tengo que esperar a que me enferme Hasbe Shalom para pedir salud. Todo el tiempo tengo que querer salud. Bueno, te salió todos los estudios que estás perfecto, bueno, empezá a querer ser más joven. Sí. Todo deseo puede ser satisfecho si la persona tiene, ¿cómo se dice? Craving. Deseo. No, craving no es anhelo, ¿sí? Tiene anhelo. Ahora, lo interesante es que nosotros creemos que el anhelo del cuerpo, que funciona por un sistema de, ¿cómo se dice? Withdraw, de abstinencia, ¿sí? Cuando se le acaba algo y se siente que no lo tiene, pide,
quiere, y ahí sentimos verdadero anhelo de comer, de tomar, de tener sexo, de lo que sea, de un cariño, de una palabra, de un amigo, es la carencia la que lo genera. Me perdí. Ahí está, gracias. El anhelo espiritual es distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el del cuerpo. El alma, que es lo que nosotros somos, el cuerpo es en lo que está vestido. Si es una ropa puesta, si tenés al fantasma que le pones la sábana encima para que ahora se vea, ¿sí? Como en los dibujitos, ¿sí? Que se pone una sábana para que ahora se vea. El alma es lo mismo, se pone un cuerpo, ¿sí? Y un deseo, cuando se pone un cuerpo, quiero decir, se conecta a un deseo mundano para poder hacer uso de la carencia que produce este mundo y hacer corrección, ¿sí? Ayudar a unir las partes del rompecabezas. Se viste de humano el alma porque le sirve para recordarle cómo es el tema del deseo y todo esto. Pero el alma no tiene deseo ni de dinero, ni de comida, ni de ninguna de esas cosas. Sí tiene deseo, por ejemplo, de que el proceso consciente reconozca que lo rica de la comida es la luz que está adentro. ¿Sí? Que el olor de la flor o la belleza es la energía que tiene la flor y no la flor misma. Ese anhelo sí tiene el alma, de que utilicemos el cuerpo para conectar con lo físico como medio y no como fin. Sin embargo, el principal deseo que tiene el alma es volver a juntarse con la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez probó. ¿Cómo es que podemos querer? ¿Quién quisiera tener más de 100 millones de dólares acá? ¿Hay alguien por lo? Uno, veo un, dos, tres, cuatro. Los que quieren, ¿alguna vez lo tuvieron? Ok. Si yo te digo, a los mismos que pidieron los 100 millones de dólares, ¿alguna vez comieron granadilla? No. No. Es una fruta que solo crece en Perú que se llama granadilla. ¿Tienen ganas de comer granadilla? ¿Por qué no? No. Antes de que yo te diga que siquiera existe, ¿tenías ganas de comer granadilla? ¿Sí? Pero existe igual, nunca tuviste 100 millones de dólares y existen en un lugar del mundo. ¿Sí? La granadilla también existe en un lugar del mundo y nunca tuviste ese deseo, a lo mejor ahora por curiosidad, pero deseo, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque no podemos desear lo que no conocemos. Ahora, ¿cómo es que deseamos 100 millones de dólares? No, lo probamos todo. No. Porque hemos probado la energía de no tener carencia, de no necesitar nada. Sí, pero 100 millones de dólares, generalmente, qué sé yo. Sabemos lo que podemos hacer. ¿Sí sabemos? Por eso queremos. Porque si yo te digo, ¿sabes qué? 100 no, pero 50 sí, me decís, no, yo quiero, mi deseo es por 100, hasta que no tengas 100, no me vengas con 50. No, porque, a ver, perdón, porque esto va a que si tengo ese deseo, porque ya conozco cómo es tener 100 dólares o 100 mil dólares o 50 mil dólares. No es lo mismo. Porque entonces me dirías, no me des 100 mil dólares porque mi deseo, lo que yo estoy buscando es 100 millones. ¿Sí? Y no es así. El tema es que todos nosotros, en el momento en el que se creó el deseo, por un instante estuvo 100% unido a la satisfacción infinita. Y en el acto se separó. ¿Sí? Y se creó esto. Entonces, yo les digo hace muchos años que una cosa es el alumno de Kabbalah sentado en una clase, ¿sí? Y otra cosa es cuando está sentado en un café enfrente y tenés un 85% de los alumnos que lo que quieren de crecimiento, lo primero viene por lo material, ¿sí? Y después tenés otro 5% que realmente quiere crecimiento espiritual
Y después tenés otro 10% que tiene todo lo material y te dice, me siento tan solo, ¿sí? Me siento tan vacío. ¿Sí? Pero ya tenés lo que todos los otros están queriendo lo que vos tenés. ¿Sí? Y cuando llegan ahí, ¿qué se dan cuenta? Que no es lo que querían. ¿Por qué? Porque si escuchás al cuerpo, el cuerpo te dice, dame de esto que no es lo que quiere el alma. ¿Sí? Y como el cuerpo no es lo que somos, ¿sí? Y cada vez permitirle al cuerpo su juego lo degrada, además. ¿Sí? Darle al cuerpo lo que el cuerpo realmente quiere. ¿El cuerpo quiere gimnasio o quiere torta de chocolate? ¿Sí? La esencia de darle al cuerpo lo que quiere lo lleva automáticamente a su degradación, porque es una muestra clara de que ya ese cuerpo no te sirve. ¿Sí? Entonces el sistema empieza a deshacerse de ese cuerpo. ¿Sí? Se lo llama después enfermedades, esto, lo otro, lo que sea, pero en realidad esta encarnación no está sirviendo. ¿Sí? Si la persona lo que va todo por ahí, no funciona. Entonces, a todo esto, evidentemente Jacob también tenía este estudio o este trabajo espiritual que hacía, tenía algún beneficio incluso en lo físico, porque a la edad de 84 años va y conoce a Rachel y a Lea y se casa y recién ahí empieza a tener hijos ¿sí? Y cuando uno ve todo lo que hace, ¿sí? Toda una noche peleando con un ángel en el Jordán y la historia que lees en las próximas, todo lo que falta del libro de Bereshit, la historia denota la historia denota una persona sumamente jovial o sumamente activa, ¿sí? Entonces, ¿y qué hizo para lograr eso? Durante 14 años estudió Torah y Mitzvot. Entonces, Rav dice lo siguiente. Dice, y el asunto del remedio que existe en la Torah y las Mitzvot para conducir al alma hacia la adhesión con el Creador, consiste simplemente en ocuparse en ellas sin intención de recibir alguna recompensa a cambio. O sea, es hacer estas cosas que aparentemente no están tan buenas como ir a hacer las cosas que el cuerpo pide, ¿sí? Sin querer nada a cambio. Más allá de que el Ari, en su libro Etz HaHaim, dice que cuando la persona entiende realmente el beneficio que tiene hacer lo que nosotros le vamos a decir acá, porque este es el vocabulario que está usando Rav Ashlag, que es Torah y Mitzvot. Mitzvot, para los que no saben, quiere decir preceptos en hebreo. En realidad de lo que está hablando es de 612 acciones o tipos de cosas que dejamos de hacer o que hacemos en pos de activar la única mitzvah, esto ya lo hemos estudiado en otras clases de Zohar, que es la del amor al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Que es algo que es muy fácil de decir, pero nadie te dice, ok, está bien, ¿querés que ame al prójimo como a mí mismo? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo haces? Este es el camino, según la Kabbalah, ¿sí? Las reglas de lo espiritual. Cosas que aparentemente no parecen para nosotros importantes, pero que tienen una consecuencia espiritual. Hay una regla que dice, vas a hacer una ropa, fíjate de no mezclar lana y lino. ¿A quién molesto si le pongo lana y lino a una misma tela? ¿Sí? Sin embargo,
prestarle atención es una de las cosas que no tenés que hacer. ¿Sí? Y así hay una infinidad de cosas que parecieran no tener ningún tipo de razón ni beneficio, más que tenerte ocupado haciendo cosas que no tenés ganas de hacer. Y sin embargo, el Ari dice que cuando la persona entiende a lo que te lleva a hacer eso, por ejemplo, el prestar atención de si ya no lo vas a hacer si no haces vos la tela, por lo menos fijarte que cuando compras una ropa de lino no tenga mezclado lana. El Ari dice de que la persona tiene que sentir que es como que le están pagando miles y miles de monedas de oro por lo que está haciendo. No es el esperar algo a cambio, sino sentir que el haberlo hecho es el pago. Sin esperar ninguna recompensa a cambio, sino solamente para deleitar al Creador. Antes había... Perdón un segundo. Bueno, va a quedar algo un poco descolgado. Sino para deleitar al Creador. Como está escrito en el artículo de Rabbi Hanania ben Akashá, al comienzo del libro de la introducción. Dice, ya que hay 5 niveles que incluyen Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, ¿sí? Son los 5 niveles del alma, que emergen de los 5 mundos llamados Atika Kadisha, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Y también existen 5 niveles particulares adentro de cada uno. Esto es técnico. Dice, y por medio de la Torah y las mitzvot, con la intención de deleitar al Creador, las vasijas logran adquirir gradualmente el deseo de otorgar. ¿Sí? Hacer mitzvot, y esto es algo que solo se puede experimentar, no hay intelectualidad al respecto. Vos decís, no, pero qué, o sea, Zahot Yom Shabbat, ¿sí? Empezar a conectar más con Shabbat. Entonces, ¿a mí me puede ayudar espiritualmente? No, bueno, sí, porque veo a mis amigos, esto, lo otro. No, esas conexiones, ese tipo de acciones, lleva a la persona a impartir más que a recibir. ¿Sí? Hacer, cuando la persona con conciencia, no porque piensa que Dios necesita Dios no necesita nada, porque Él no tiene deseo alguno de recibir. ¿Se entiende? No le haces ningún favor a Dios, ni Él necesita de tus acciones en lo absoluto. Pero hacer estas acciones, este mapa que nos dieron, que se llama la Torá, prestarle atención a las reglas espirituales de causa y efecto, llevan automáticamente a la persona a gradualmente el deseo de otorgar, que llega en esos niveles de los que hablamos anteriormente, si empieza Nefesh, Ruach, Neshama, si en distintos niveles de nuestro alma se empiezan a activar deseos de dar, en lugar de deseos de recibir. Dice nivel tras nivel para alcanzar igualdad de forma total con el Creador. Y entonces se ve realizado en ellas, en las vasijas, el pensamiento de la creación, ¿sí? Que consiste en recibir todo el placer, no sé por qué utiliza esta palabra, la primera vez que la veo en esta traducción, dice todo el placer, toda la ternura y toda la benevolencia que el Creador tenía destinada para dar. Lo que nosotros pensamos que queremos, la plata, esto, que no está mal tener deseo de tenerlo, sobre todo si lo usamos como vehículos, es algo que nunca nos va a dar satisfacción. ¿Sí? Le va a dar satisfacción al cuerpo y al mismo tiempo lo va a degradar. ¿Sí? Lo que el alma quiere es que des, porque sabe que lo que realmente está buscando solo se consigue volviendo a ser
a estar juntos con el Creador. Y la única forma de estar juntos, porque ahora ya todos nos dimos cuenta, la luz se dio cuenta y la vasija se dio cuenta que son opuestos y tienen que lograr una afinidad en común, y la luz no tiene la capacidad de recibir, entonces no puede acercarse a nosotros desde un cambio en esencia, solo puede acercarse a nosotros desde un cambio en su impartir, que nosotros lo llamamos oscuridad o caos. ¿Sí? De la única forma que se puede acercar, ¿sí?, es limitándose, pero limitándose a que recibamos, pero no cambiando su esencia. Nosotros sí. ¿Sí? Nosotros podemos empezar a recibir, o sea, y hacer cosas que son para deleitar al Creador, con lo cual empezamos a tener verdadera después satisfacción cuando tomas el agua, y porque con lo que estás conectando no es con lo que el cuerpo te estaba pidiendo, sino es más fácil o más difícil concentrarse en la energía interna de la comida y meditar cuando uno tiene o cuando no tiene hambre. Cuando tenés hambre estás pensando en que querés comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque partís desde una carencia del cuerpo. El Rabash termina este concepto diciendo: de ahora en adelante no será difícil comprender las palabras del Zohar. ¿Sí? Al entender esto, al entender el por qué, porque la gente te viene y te pregunta, ¿pero cómo es? ¿Esto es religión o no es religión? Porque cuando lees el Zohar dice, y cuando estaba haciendo tal y tal cosa, que eso no es lo que te dicen los rabinos que tenés que hacer. ¿Sí? Dice, de ahora en adelante no será difícil comprender las palabras del Zohar. Como ha sido aclarado anteriormente, todos los mundos superiores e inferiores, ¿se acuerdan que en un momento nosotros dijimos por qué esta imperfección del Creador de hacer mundos que están hechos a base de restricción sobre restricción? ¿Sí? Hasta llegar a este mundo en donde es absoluta restricción. Pero en realidad lo que hay es una luz infinita que al pasar por la sefirot y todo se comprime y termina siendo poquita luz. ¿Sí? Y nosotros que éramos vasijas infinitas, deseo infinito, somos pequeños deseos que somos capaces de hacer cosas tremendas por conseguir algo insignificante. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Porque es este proceso de restricción sobre restricción. Por eso es que el único antídoto, la única herramienta en contra de eso, ¿qué es? Restricción sobre restricción. Vos no podés, o sea, si no hablas el mismo idioma de la creación, no podés con ella. Entonces, si la creación está hecha en base a restringir la luz, mi counterpart, como dice, mi contrapartida tiene que ser restringir mi deseo. ¿Se entiende? Entonces, incluso en eso, empiezo a parecerme a la luz. Y empiezo a recibir más. Ok, dice, de ahora en adelante va a ser más fácil comprender las palabras del Zohar. Como ya ha sido aclarado anteriormente, todos los mundos superiores e inferiores y todo lo que existe en ellos fue creado solamente para el hombre. Porque todos estos niveles y estos mundos fueron creados para complementar ok. Escuchen esto, dice, porque todos estos niveles y estos mundos fueron creados para complementar en las almas, ¿sí?, en nosotros, en nuestro deseo, la medida de adición que les falta desde el pensamiento de la creación, como ya se aclaró. ¿Sí? El deseo que nosotros tenemos,
¿sí? A medida que vamos, y por eso cada vez se hace más sutil el trabajo espiritual, es la medida exacta es el pegamento, por decirlo de alguna forma, que calza en mi parte con la luz, ¿sí? Y de acá para allá está el de otra persona. Y su deseo y su tikkun y su crecimiento es lo que restablece ese pegamento, por decirlo de alguna forma. Dice que al principio, ¿sí? Estos niveles de adhesión, que al principio se restringieron y descendieron nivel tras nivel y mundo tras mundo hasta llegar a nuestro mundo material, para conducir a las almas a un cuerpo, ¿sí? Al cuerpo de este mundo, lo que somos nosotros, nuestra existencia hoy, que es en su plenitud el deseo de recibir. Como las bestias o los animales del campo. Como está escrito, cuando el hombre nace, es como una bestia salvaje. Okay. Dice que es el deseo de recibir total, en el cual no existe absolutamente ningún rasgo de otorgamiento. Y entonces la persona se considera total y completamente opuesta al Creador, de manera que no existe mayor alejamiento que este. ¿Sí? La razón por el proceso de la creación de los mundos y finalmente esto, que uno puede decir, pero es injusto, es un mundo mal hecho y todo esto, tiene justamente como propósito físicamente ponernos en la situación más alejada posible de la luz. Sí, de hecho, si se ponen a pensar lo que hemos leído en otros momentos, en otras clases, después aparece el oponente y al oponente se le da 13 años de ventaja. El ser humano no escucha en las dos voces del bien y el mal. La del bien no la escucha hasta que tiene 12 años para las mujeres, 13 años para los varones. Luego, con la fuerza del alma que se viste en él, en el Creador, ¿sí? El hombre se ocupa de la Torah y las mitzvot dice, el hombre se ocupa en la Torah y de las mitzvot, ya que así alcanzará poco a poco la forma de otorgamiento como su creador, por medio de los escalones, ¿sí? Acá volvemos un poco a la escalera, de abajo hacia arriba, atravesando por todos los descendimientos, ¿sí? Que tuvo el alma y la creación desde aquellos mundos, en su deslizamiento desde arriba hacia abajo, que consiste solamente en una medida. Dice, en su deslizamiento desde arriba hasta abajo, que consiste solamente en la medida y el alcance de la forma del deseo de otorgar. ¿Sí? Vamos a seguir la semana que viene, pero ahora después Rabashak entra en la diferencia que hay entre la persona que quiere poquito y el que quiere mucho. La persona que todos empezamos el camino absolutamente opuestos a la luz. ¿Sí? El tipo que parece el más terrible de todos, ¿sí? En realidad lo que tiene es un grandísimo deseo. ¿Sí? Si él corrige eso y lo lleva a el punto de poder recibir para dar, ¿sí? La proporción de conexión con la luz que él va a tener es muchísimo más alta, porque está indicado en la cantidad de deseo que él tiene, ¿sí? Es muchísimo más alta de la que puede tener
el hombre bueno que no quiere, no esto, no, sí, humilde. El trabajo mismo es cada vez querer más, ¿sí? Pero entender que lo que realmente queremos no es lo que pide el cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezó diciendo sobre el asunto del remedio de la Torah y las mitzvot? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario? Rabbi que empezó todo esto diciendo dice, y el asunto del remedio que existe en la Torah y las mitzvot. ¿Por qué el remedio? Porque es el antídoto contra la decadencia del cuerpo. La idea de la inmortalidad, de que tanto hablamos en espiritualidad, o por lo menos en Kabbalah, es simplemente esto. La norma es que la gente nace con un tremendo deseo, poco, mucho, lo que sea, deseo de recibir, no lo transforma, el cuerpo le deja de servir como vehículo y se acaba. ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto? ¿Cuál es la inmortalidad? Es un remedio, ¿sí? Por eso esta idea de Torah y Mitzvot, más allá de que después hubo mucha gente que lo deformó en religiones y en un montón de cosas, sobre todo lo deformaron al punto en donde la Torah y las Mitzvot son más importantes que otro ser humano, ¿sí? Con lo cual se convirtió en un veneno peor, ¿sí? Porque es exactamente lo opuesto del propósito, que es la unión entre las personas. En su esencia pura, Torah y Mitzvot es el remedio. Y el remedio y el beneficio, la inmortalidad. Muchísimas gracias.